No hay ficha, ni registro, solo un paciente que aparece y empieza a hablar, nada más. Esto es sesión única, en el profano de Dios. Me llamo Daniel Ariza, psicólogo, 45 años, colegiado desde hace 20, trabajo para el Estado y también paso consulta privada, desde hace 11. No soy un iluminado, no creo en milagros, pero sé escuchar, y a veces eso basta. Mi despacho está en un cuarto piso sin ascensor, piso antiguo, techos altos, madera crujiente, luz suave por la tarde. No me molesta que las cosas suenen a viejo, me resulta honesto. Tengo un reloj de cuerda que suena cada 60 segundos, una silla más cómoda para los pacientes, otra más recta para mí, y una pequeña estantería con libros que nadie abre, pero que todos miran. Mi rutina es simple. Llego a las 8, enciendo la cafetera, reviso la agenda, organizo notas y espero. Me gusta empezar los días sin hablar. El silencio de primera hora me ayuda a calibrar la jornada. Algunos días, cuando no hay nadie antes de las 9, simplemente me siento y contemplo el ventanal. A esa hora el sol entra con una timidez que me parece aprendida. Aquella mañana empezó como todas. Había dormido bien, me había afeitado sin prisa, había llegado con 5 minutos de margen y la cafetera funcionó a la primera. Primera cita a las 9, una revisión breve con un paciente habitual. Luego, un par de consultas nuevas y al final de la mañana un hueco libre que pensaba usar para comer algo tranquilo antes de volver al hospital. Pero a las 11:52 recibí una llamada. Era un coordinador del Centro de Derivaciones del Estado. Voz neutra, tono de rutina, me dijo: Tenemos un 43D, no hay ficha previa, solo nombre y fecha. No hay antecedentes. Nos falta personal y entra dentro de tu zona. ¿Puedes verlo hoy? Consulté la agenda. Tenía justo una cancelación en el bloque de la 1. Asentí. Enviadlo a esa hora. Colgué. Escribí en la agenda digital 1300. Paciente nuevo, 43D. No pregunté más. A veces llegan sin ficha. No es lo ideal, pero tampoco raro. En algunos casos judiciales o urgencias administrativas, los informes llegan después. A la 1:01 llamaron a la puerta. Lo recuerdo bien porque el reloj marcaba con exactitud la primera campanada de la hora. Siempre lo hace. Me levanté, fui hasta la puerta, abrí. Allí estaba. Camisa gris claro, pantalón oscuro, zapatos sin brillo, rostro limpio. Ni atractivo ni desagradable, neutro. De esos que no recuerdas ni olvidas. Apenas levantó la vista. Entró con paso corto, casi silencioso. Pasa, por favor. Se sentó sin decir nada. Se sentó recto, no demasiado erguido, no desparramado, como quien ya ha hecho esto antes y sabe que el cuerpo no debe dar más información de la necesaria. Miraba al frente, no a mí, ni al suelo. Fijaba la vista en la ventana, aunque no parecía mirar nada en particular. Esperé unos segundos. No saqué la libreta ni puse la grabadora, solo lo observé. ¿Sabes por qué estás aquí?, pregunté. Tardó en contestar. 4 segundos exactos. Luego giró la cabeza hacia mí y dijo: porque alguien cree que debería estar aquí. La frase me pareció bien construida, no desafiante ni resignada, solo cierta. ¿Y tú qué crees? Sonrió muy levemente, apenas un gesto en la comisura. Yo no creo nada. Estoy aquí. Eso es todo. Tomé nota mental, lenguaje controlado, cero agresividad, ausencia de expresión emocional. El tipo sabía estar. ¿Tienes nombre? Tengo varios, pero puedes llamarme como quieras. Hoy prefiero Adrián. No supe si era una broma o una forma sutil de poner distancia. Está bien, Adrián. ¿Quieres contarme algo? Negó despacio. Hoy no. Volvió a mirar a la ventana y ya no dijo nada más. Tampoco hizo falta, porque algo en su quietud, en su calma, en su forma de no ocupar espacio, ya había empezado a moverse dentro de mí. Volvió la semana siguiente, mismo día,
misma hora. No había ficha aún, pero lo anoté como 43D de nuevo. Entró sin llamar, a tiempo, con la misma ropa, o una prácticamente idéntica, camisa gris, pantalón oscuro. Esta vez me saludó. Buenas, doctor. Respondí con una inclinación de cabeza. Se sentó en el mismo lugar, mismo gesto, mismo modo de mirar, pero esta vez parecía ligeramente más presente. Esperé unos segundos, luego activé la grabadora. Bien, Adrián, me alegra que hayas vuelto. ¿Cómo te has sentido esta semana? Pensó unos instantes, luego dijo: En calma, nada fuera de lugar, todo correcto. ¿Nada que quieras compartir? Negó con la cabeza. No especialmente, pero me gusta venir, ¿Por qué crees que te gusta? porque usted habla poco. No supe si sentirme halagado o evaluado, pero sonreí. Durante el resto de la sesión, Adrián hizo algo que no había hecho la primera vez. Me preguntó cosas personales, nada demasiado invasivo, preguntas casuales. Si trabajaba mucho, si tenía familia, si vivía lejos. Respondí con vaguedades. No es raro que algunos pacientes busquen terreno común, pero lo suyo era distinto. No buscaba empatía, buscaba información. Y cada vez que yo le devolvía una pregunta, él desviaba la conversación con una habilidad sutil, como si hubiera practicado el arte de no ser examinado, como si supiera exactamente cómo dirigir el foco. Lo curioso es que yo se lo permitía, no por falta de atención, sino porque quería ver hasta dónde llegaba. A la tercera sesión algo cambió. Fue sutil, pero estábamos ya lo bastante cómodos como para notar las pequeñas cosas. Adrián llegó antes que yo. Estaba sentado cuando entré, con la pierna cruzada, observando el lomo de un libro que ni siquiera había dejado a la vista. Interesante lección, dijo. Lacan no es fácil, menos a esta hora. No respondí. Ese libro lo había pensado traer esa mañana, pero no lo hice. Seguía en mi casa, en la estantería del pasillo. Me senté. Él me miraba como quien espera que su interlocutor se ponga al día, como si la conversación ya hubiera empezado antes de que yo llegara. Activé la grabadora. Adrián, ¿cómo te encuentras hoy? Ligeramente impaciente, pero bien. ¿Impaciente? ¿Por qué? Creo que estamos cerca. ¿Cerca de qué? De algo, aún no sé de qué, pero lo sabremos. Tomé nota. Por primera vez hablaba en plural. Lo sabremos. Nos incluía, me hacía parte, no de su problema, sino de una especie de búsqueda. Durante aquella sesión ocurrieron dos cosas más. La primera fue que terminó una frase mía. Yo iba a decir: a veces los recuerdos no son fiables porque... Y él completó: No es que se olviden, es que nunca pasaron. exactamente esa era mi frase, mi forma, mi estructura, como si lo hubiera sacado de una transcripción. La segunda ocurrió al final. Yo, de forma rutinaria, suelo preguntar: ¿quieres agendar la próxima sesión? Pero antes de que pudiera abrir la boca, él dijo. Jueves que viene, misma hora. Asintió, se levantó y salió. Me quedé solo. La grabadora seguía encendida, y por un instante me escuché respirar. Pero no sonaba como yo, sonaba como otro. La quinta sesión. Jueves a la 1, todo igual, el mismo café, la misma luz filtrada a través de las cortinas beige. Él llegó puntual, como siempre, cruzó la puerta con ese paso silencioso suyo, se sentó, no dijo nada. Pero algo era distinto. Lo supe antes de que yo hablara, antes de que él respirara. Era como si el aire hubiese cambiado de densidad. Activé la grabadora. Tomé asiento, abrí la libreta, y justo en ese momento ocurrió. Un pitido, agudo, sostenido, antinatural, como el tono de una máquina de hospital cuando el corazón deja de latir. Mantuve la mirada fija en Adrián. Él no reaccionó, como si no lo oyera, o peor, como si supiera que iba a ocurrir. Me levanté despacio, busqué el origen. No venía del pasillo, ni de la calle, ni del edificio. La grabadora seguía encendida, sin señales anómalas. Tampoco era mi móvil. Todo estaba en silencio.
excepto aquel pitido. ¿Lo has oído?, pregunté sin mirarlo. Sí, respondió. ¿Sabes qué es? Adrián no contestó. Se limitó a alzar la vista y decir, con una calma insoportable: Ya casi es la hora ¿La hora de qué? de entenderlo todo. Sentí frío, pero no físico. Era otra clase de vacío, como si algo en mi interior hubiese sido desplazado 1 milímetro fuera de su sitio, lo justo para que nada encajara del todo. Volví a sentarme, el pitido cesó, como si nunca hubiera estado allí. La sesión continuó con una falsa normalidad. Hablamos de sueños, de realidades interrumpidas, de lo que creemos ser. Él no habló de sí mismo, ni de su infancia, ni de su presente. Solo me habló a mí, como si fuera yo el que necesitara terapia. Empecé por lo más simple, el sistema. Busqué la ficha de Adrián en el registro del centro de derivaciones. Nada. Revisé correos, llamadas, agenda. Ni rastro. Ni confirmación, ni nombre completo, ni DNI. Como si nunca hubiera sido derivado. Como si nunca hubiera existido fuera de mi despacho. Llamé al coordinador que me lo envió. No recordaba haberme llamado, ni aquel día ni ningún otro. Juró que no había enviado ningún 43D a consulta privada, que en esa semana, de hecho, no se había emitido ninguna derivación en mi zona. Intenté no alarmarme, quizás un error de archivo o alguien que se presentó por su cuenta. He tenido pacientes así, gente que llega sin cita, sin ficha, sin nombre real, pero algo no cuadraba. La libreta donde tomaba notas tenía sus iniciales, y yo no suelo escribir iniciales, siempre nombre completo, fecha, motivo. Aquellas páginas estaban escritas con otra caligrafía, parecida a la mía, pero no igual, como una imitación aprendida. Volví a casa esa noche con la idea fija de organizar mis archivos, buscar coherencia, orden, realidad. Pero en casa no encontré mis títulos, mis diplomas, mis certificados, ni uno. Todos los marcos estaban vacíos o rellenos con papeles en blanco. Busqué fotos mías, con amigos, con familia. No había ni un papel, ni en el móvil, ni en redes. Me senté en el sofá, encendí la televisión. En el telediario nocturno daban un informe sobre trastornos de identidad en pacientes sin historial clínico. El presentador mencionó el término profesionales proyectados. ¿Profesionales proyectados? No lo había oído nunca. Me levanté, fui al baño, abrí el grifo, me mojé la cara. Me miré al espejo, estaba allí, era yo. Pero por primera vez en 45 años me sentí como un personaje, alguien que finge estar vivo. Y en el reflejo, no sé si fue un fallo de la luz, una iluminación o una grieta, pero durante medio segundo juraría que detrás de mí estaba él. En la última sesión fue puntual, como siempre. Entró sin decir palabra, se sentó, cruzó las piernas, las manos juntas sobre el regazo. Su postura era la misma, pero había algo diferente en la expresión. Ya no era calma, era certeza. Yo, en cambio, estaba destruido. No dormía bien. Ya no sabía qué había soñado y qué había vivido. Ya no recordaba si ese despacho siempre había sido mío. Ya no confiaba ni en mi voz. Activé la grabadora por costumbre, pero no hablé. Él sí. Hoy no vamos a hacer terapia, Daniel. Dijo mi nombre con una naturalidad devastadora, como si me hubiera conocido toda la vida, como si me hubiera creado. ¿Quién eres? Soy lo que queda, lo que sobrevive cuando todo se rompe, el residuo de una mente que no soportó el peso. ¿Y tú? Tú fuiste mi forma de ordenar el caos. Negué. No podía aceptarlo, no podía permitirlo. Yo era real, tenía voz, memoria, tacto. Tenía rituales, rutina, café por las mañanas. Tú apareciste cuando estaba al borde, cuando las voces eran demasiadas, cuando ya no podía distinguir lo que era mío y lo que me habían hecho. Fuiste orden, estructura, fuiste una voz tranquila en medio del grito. Me quedé en silencio. El pitido volvió, más agudo, más presente, pero ahora venía de dentro.
No quiero irme. No te vas, solo te apagas. Él se levantó, me miró con compasión, como si yo fuera el paciente. Gracias por haberme sostenido todo este tiempo, pero ya no te necesito. La luz de la lámpara parpadeó, el reloj dejó de sonar, el despacho empezó a desdibujarse, como un recuerdo que alguien intenta borrar, y entonces lo supe. Yo no era el psicólogo, yo era la última defensa de una mente rota, y había cumplido mi función. Durante años tuve que inventar a alguien que me escuchara, no a un amigo, ni a un padre, ni a un Dios. Alguien que no opinara, que no me juzgara, que supiera cuándo callar, cuándo hablar, cuándo desaparecer. Le puse nombre, le di un despacho, una historia, un diploma. Lo hice tan real que incluso llegué a creer que no era mío. Hoy he vuelto aquí, pero ya no queda nadie. A veces, la mente hace lo que sea para no romperse, incluso inventarse a alguien como tú. Esto fue El Profano de Dios